buscando ver a Jesús, leer tu Biblia se vuelve atrapante. Leer tu Biblia se vuelve hermoso y estás esperando a que llegue el momento del día para abrir tu Biblia. Y eso es lo que yo declaro sobre tu vida, que vas a tener hambre por la palabra de Dios, que vas a tener hambre por la presencia de Dios. Y hoy vamos a compartir acerca de, venimos hablando sobre la serie Raíces. El sábado pasado, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando acerca de la vid y sus ramas. Dijimos que Jesús dijo que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y esta noche me gustaría compartirte un poco acerca del fruto del Espíritu y de cómo el hecho de estar en Cristo tiene que ser revelado y tiene que ser manifestado a través del fruto. Porque, mira, lo que nos va a distinguir a nosotros como hijos y como hijas de Dios es el fruto que damos. Es el fruto que damos y fruto es superior a todo. Fruto es superior a dones, fruto es superior a poder, fruto es superior a la ley, fruto es superior a todo. ¿Por qué? Porque el fruto habla de una naturaleza. ¿Se acuerdan que dijimos el sábado pasado que el fruto no es el resultado del esfuerzo? Pusimos el ejemplo de un limonero, por ejemplo. Dijimos que el limonero no se preocupa por dar limones, simplemente da limones. Bueno, el limonero no se preocupa, también dijimos eso. Pero tendríamos que ser más como los limoneros y no preocuparnos. Porque estamos en Cristo. En definitiva, somos ramas. Así que toca al lado y decir, no te preocupes, va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Porque estás en Cristo. Y si estás en Cristo, hay un buen futuro para vos. Hay un destino glorioso para vos. Aunque aparezcan tormentas, aunque aparezcan desafíos, todo va a terminar bien, porque estás en Cristo. Pero bueno, pensábamos en eso, ¿no? De que un árbol produce el fruto porque es un árbol y porque tiene la naturaleza y está arraigado de tal manera y fue creado de tal manera que tiene que dar fruto. Bueno, de la misma manera, aquellos que estamos en Cristo no nos tendríamos que estar esforzando por dar fruto, simplemente tendríamos que estar dando fruto. ¿Por qué? Porque todo se trata de nuestra permanencia y de nuestra conexión. Dijimos que el fruto es el resultado de la permanencia, no del esfuerzo. También dijimos que, esto no sé si lo dijimos, pero el fruto es la evidencia de la naturaleza que tenemos. Es evidencia. A ver, vos te das cuenta, volviendo al limonero, que un limonero es limonero porque da limones. ¿Cómo te das cuenta que un cristiano es cristiano? Por ejemplo, vos te das cuenta que un cristiano es cristiano porque ora por milagros. Respóndanme, ¿sí o no? Bueno, sí, en parte sí, pero en parte no, porque es como, también tenés algún que otro chanta que hace milagros, ¿no? O sea, y no es cristiano precisamente. A ver, vos distinguís a un cristiano por, el estilo de música que hacen, o sea, por el estilo de música que hacemos como cristianos. No, les puedo asegurar que hay un montón de bandas que no son cristianas y que hacen un estilo de música muy similar. A ver, ¿por qué más nos podemos distinguir? A ver, los cristianos, a ver, no sé, ¿por la ropa que usamos? En definitiva, no, porque es como, la misma ropa que vos usás la puede usar cualquier otra persona que no es cristiana, mismo incluso si es mujeres que no, vieron que a veces pasa de que no, que pollera sí, pollera no, que pantalón, que no sé cuánto. Hay gente que no es cristiana y se viste igual, o sea, que alguien. ¿Me entienden, no? A lo que estoy yendo. Entonces, ¿qué hace que un cristiano sea distinguido como un cristiano? Conforme a la Biblia, es el amor. Eso hace toda la diferencia, el amor. Incluso cuando vos ves el fruto del Espíritu, lo primero que se menciona es amor. Ahora, no es cualquier clase de amor, es la clase de amor de Dios. ¿Y en qué se manifiesta esta clase de amor de Dios? Es la palabra ahí griega, ágape. La palabra ágape, hay varias palabras para hablar de amor, pero la palabra ágape es muy interesante porque se refiere a un amor que es racional. O sea, es un amor que es intencional y es un amor que uno lo tiene que pensar para ejecutarlo. Por ejemplo, si vos estás enamorado, ¿cuántos están enamorados? No respondan. Pero si uno está enamorado, si a vos te gusta alguien, el amor que vos le das a esa persona, no lo pensás demasiado, simplemente estás enamorado y ya, te gusta, qué sé yo, no sé, lo que sea. Pero no es algo que vos tenés que decidir amarlo, no es que si vos estás de novio y decís, no, hoy me levanté y decidí amar a mi novia. Bueno, si te pasa eso, guarda, o sea, tenés una alerta, ¿no? Pero digo, es algo que uno le nace justamente porque siente algo. O por ejemplo, si vos tenés un amigo, alguien que querés mucho porque es tu amigo y porque te cae bien, porque es un bro, es tu continuación. Pero vos lo amás porque es tu amigo, porque, no sé, les gusta lo mismo, porque piensan más o menos igual, porque se llevan bien, porque conectan. Ahora, la clase de amor de Dios es esa clase de amor que yo le puedo extender hasta aquellas personas que me caen mal.
Es la clase de amor en la que yo puedo extendérsela a personas que sería humanamente imposible de extendérselas. Esa es la clase de amor de Dios y esa es la marca, o tendría que ser la marca que distingue al creyente. Un amor ágape, un amor incondicional, un amor que permanece, un amor que no es humano, sino que es sobrenatural. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de esto, del fruto, y quiero que me acompañes a Romanos 7. Te voy a pedir, como te vengo pidiendo desde el principio de mes, que tengas tu Biblia. ¿Tienen su Biblia? ¿Cuántos tienen su Biblia? Levántenla si la tienen, o el celular, o lo que sea. ¿Me van a acompañar a leerlo? Porque para ver a Cristo hay que verlo en la Escritura. Hay que abrir la Escritura. Hay que abrir la Escritura, es lo primero. Miren lo que dice Romanos 7, versículo 4. Y acá el apóstol Pablo nos va a dar un panorama que yo creo que muchos, por no decir todos, los que estamos acá nos vamos a sentir identificados con el apóstol Pablo, ¿sí? Romanos 7, versículo 4, yo se los leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. ¿Cuántos están unidos al que resucitó? Dice, como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Otras versiones dicen que como resultado podemos producir fruto para Dios. O sea, esto explica lo que veníamos hablando el sábado pasado, de que Él es la vid, nosotros somos las ramas y ahora podemos producir una cosecha, podemos producir fruto. Versículo 5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, y acá el apóstol Pablo introduce un concepto, en otras versiones dice cuando vivíamos dominados o gobernados por la carne, introduce la idea o el concepto de vieja naturaleza, carne, naturaleza caída o naturaleza pecaminosa, que es un concepto muy importante. Así que si vos te lo querés anotar o lo querés subrayar ahí en tu Biblia, subrayalo, porque acá está hablando de una naturaleza, es decir, algo que presentaba en vos una inclinación hacia algo. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán? Si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. No es que les dijo, bueno, les va a ir mal, no sé. No, les dijo, van a morir. Y muerte, a partir de ese momento, se convirtió en la naturaleza que el ser humano recibe. Muerte. Porque todos los seres humanos nacemos, vivimos y nos morimos. Pero claro, no era la idea original de Dios. La idea original de Dios sigue siendo la misma y es vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo vine para que tengan vida. No vino para ofrecerte otra cosa que no sea vida. Si te está ofreciendo vida es porque estabas muerto. Entonces, acá el apóstol Pablo habla sobre esta vieja naturaleza o lo que llama también la carne. Dice, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. O sea, ahora más adelante lo vamos a ver lo que está aplicando acá. Dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios. Yo le estoy hablando acá a jóvenes que pueden servir a Dios. No según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Hasta antes de Cristo, la manera de caminar con Dios era a través de leyes. Era a través de cosas escritas. Entonces, no matarás, no robarás, no codiciarás, no harás esto, no harás lo otro, tenés que hacer aquello, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Claro, algo pasó a lo largo de toda la historia. El pueblo de Israel constantemente estaba desobedeciendo lo que Dios mandaba que hagan. ¿Por qué? ¿Por qué creen que era esto? Porque habían recibido una naturaleza, que era la naturaleza de muerte. Entonces Dios les da la ley y les dice, miren, el estándar es este, tienen que ir por acá, pero para lo único que eso servía era para revelarle al ser humano la condición de su corazón. Y para que llegue al punto en que se dé cuenta que el problema no estaba afuera, sino que está dentro. El problema es un problema de corazón. Entonces dice, ya ahora podemos servir a Dios no según la antigua manera, ya no es por lo que se me dice. Dice, ahora podemos hacerlo mediante un nuevo modo, que es el de vivir en el Espíritu, porque ahora Dios te está guiando desde tu interior. Ya no se trata de lo que alguien te dice que hagas, ya se trata de lo que el Espíritu Santo te está indicando hacer. Ya se trata de que hay cosas que antes las tolerabas y ahora te incomodan. Ya se trata de que antes había una manera de hablar que la aceptabas y ahora de repente, ¿por qué estoy diciendo esta mala palabra?
Se trata de que antes estabas en lugares y no sentías ninguna incomodidad y ahora de repente decís, che, no sé si quiero estar acá. Es que cambió tu corazón. Porque lo que Jesús vino a hacer no es simplemente a que te conviertas en alguien mejor. Jesús vino a resucitarte. Y para resucitarte te dio un corazón nuevo. Y ese nuevo corazón, esa nueva naturaleza que recibiste es completamente incompatible con quien eras. Es completamente incompatible. Entonces, versículo 7 dice, ahora bien, ¿acaso les sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. No sé si vieron alguna vez, bueno, a mí me saltó hace poco en Instagram una publicación que decía que en un lugar habían puesto algo así como, bueno, no me acuerdo tampoco que había puesto, pero algo que no tenían que hacer y que pasó al mes de que todo lo que dijeron que no tenían que hacer, lo terminaron haciendo. ¿Vieron que es más o menos así? Cuando, o por ejemplo, ustedes se acordarán en su adolescencia, cuando a lo mejor, no sé, tus viejos te decían, che, no me gusta ese amigo que tenés, no te juntes con esa persona. ¿Y vos qué hacías? Ibas y te juntabas. Porque claro, si no, o sea, es como porque te decían que no podías. Esta es como esa frase que dice, lo hice porque me dijeron que no podía. No sé si la escucharon una vez, bueno, no importa. Pero cuestión, que el apóstol Pablo está revelando acá esto que nos pasa a todos, que es como, yo no hubiese sabido, dice Pablo, que codiciar está mal si la ley no vendría y me diría, esto está mal. Yo no hubiese sabido que robar está mal si la ley no viene y me dice, no robes. Ahora, mirá lo que pasa. Dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, versículo 9. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado, y ahí cuando dice el pecado se está refiriendo a la naturaleza, al pecado como una naturaleza, al pecado como esa naturaleza de muerte. Dice, se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Porque yo te hago esta pregunta, cuando la palabra de Dios, por ejemplo, dice, no robarás. ¿Robar es bueno o malo? Es malo. Definitivamente, es malo, por favor. Definitivamente, se quedan en silencio, además voy a guardar el celular. Robar es malo, o sea, la ley en sí misma es buena. El problema está en que el corazón del hombre no. Entonces, la ley lo único que vino a hacer es confrontar al ser humano con su naturaleza. Y entonces, esa naturaleza que operaba en tu viejo hombre, veía la ley, veía el mandamiento y en lugar de poder obedecerlo, hacía exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice, versículo 14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y hay problemas que se te resolverían si entendés que el problema está en vos. Mientras vos sigas creyendo que el problema está afuera, que el problema son tus circunstancias, que el problema es la familia en la que naciste, que el problema es el racismo en el que estás, que el problema es el país en el que estás, mientras vos sigas creyendo que el problema está afuera, no lo vas a resolver. Pero en el momento en que nos damos cuenta que el problema está adentro, entonces ahí sí puede haber un cambio. Y cuando el Espíritu Santo nos confronta con que el problema está adentro, es incómodo, porque sería mejor creer que el problema está afuera. Porque si el problema está afuera, entonces no es mi responsabilidad. Pero si el problema está adentro, entonces es mi responsabilidad. Y la carne odia asumir responsabilidades. La carne quiere beneficios sin compromiso. Entonces dice Pablo, me di cuenta que el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Qué frase, ¿no? Dice versículo 15, realmente no me entiendo a mí mismo. Y a ver acá si alguno se puede sentir identificado con esto. Dice, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. O sea, Pablo llega a esta conclusión. El problema está en la naturaleza. El problema está en el corazón. Versículo 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y no sé si alguna vez te sentiste en esa situación. Es decir, quiero hacer lo que está bien, pero no puedo.
Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Versículo 19 dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y mira, lo primero que quiero dejarte en esta noche es que entiendas que la carne o la naturaleza pecaminosa siempre tiende a la destrucción. La carne siempre tiende a la destrucción. Siempre la carne te va a llevar o te va a querer empujar a hacer cosas que te pueden destruir a vos o que pueden destruir a alguien más. Te pongo un ejemplo sencillo. Supongamos que, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Estoy pensando en un ejemplo porque tengo muchos. Pero supongamos, ¿no?, que vos estás casado y sos tentado a ser infiel a tu esposa. Eso primero va a destruir tu matrimonio, definitivamente. Lo va a destruir. Va a destruir la familia que estás formando. Y también te va a destruir a vos. Va a destruir tu estima, va a destruir tu valor, va a destruir un montón de cosas. Y claro, el problema está en que nosotros generalmente atacamos la acción. La acción, infidelidad. La acción, robar. La acción, matar. La acción, no sé, hablar mal de alguien. La acción, lo que sea. Pero no entendemos que esa acción es el fruto de una naturaleza. Y hasta que no entendamos qué naturaleza se está manifestando a través de nuestras acciones, entonces no vamos a poder terminar el problema de raíz. Porque hay algo que el apóstol Pablo deja en claro, y es esto, que aunque vos y yo nacimos de nuevo y estamos en Cristo, la carne es algo con lo que vamos a tener lucha, o hasta que Cristo vuelva, o hasta que recibamos nuevos cuerpos. Pero déjame decirte que es algo con lo que vas a tener lucha a lo largo de toda tu vida. Pero te tengo una buena noticia. Es una lucha que está ganada. Es una lucha que ya fue vencida. Entonces, Guido, si fue vencida y si ya está ganada, ¿por qué? ¿Por qué sigo luchando con esto de que termino haciendo lo que no quiero hacer? Y mira, la carne es destructiva. Puse ejemplos muy extremos, pero la carne nunca te va a motivar a hacer algo que te beneficie. La carne, te lo pongo un ejemplo, no sé, más simple incluso. Piensen en cómo cruzan la calle. Piensen en la manera en la que cruzamos la calle. La mayoría de nosotros es como, llegaste a la mitad de cuadra. No voy a ir hasta la esquina porque... ¿Y cuántos saben que cruzar por la mitad de cuadra puede hacer que te pisen? Y claro, y si uno se pregunta, ¿cuánto tiempo ganaba yendo hasta la esquina? ¿Cuánto me podía ahorrar? ¿30 segundos? ¿20 segundos? Nada. Pero pareciera que hay algo en uno que constantemente uno se quiere como no sé, autodestruir. Toma decisiones que son como autodestructivas. Vieron que los bebés suelen ser así, me contaron. Que como que criar bebés en la época de bebés es cuidar que no se maten, ¿no? Que no metan los dedos en el enchufe, que no se tiren, que no hagan esto. Entonces como que hay algo en la naturaleza humana que uno dice, pero no puede ser que te estés autodestruyendo. O fíjense en lo que nos cuesta, por ejemplo, cuidar nuestra salud. En lo que nos cuesta decir, voy a comer más saludable, me voy a cuidar con esto. Nos terminamos autodestruyendo. O si no, piensen en la última relación que tuvieron. No, mentira. Pero también, piensen en las personas con las que nos relacionamos, las maneras en las que nos relacionamos. Son pero tan poco sanas que uno dice, esto no es normal. Es que responde a una naturaleza y se llama carne. Entonces el apóstol Pablo sigue hablando y dice... Versículo 21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pero llegan los últimos 2 versículos que cambian absolutamente todo. Y dice, soy un pobre desgraciado. ¿Cuántos pobres desgraciados? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Es que esta es la sensación que te queda cuando estás siguiendo a tu carne. Te sentís la peor basura humana. Te sentís la peor persona que hay sobre la tierra. Pero ¿cuántos saben que después del 24 viene el 25? Y mirá lo que dice el 25. Gracias a Dios. La respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. La respuesta no está en que le pongas más voluntad. La respuesta no está en que lo hagas mejor vos. La respuesta está en tu Salvador.
Dice, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y acá termina el capítulo 7. ¿Y cuántos saben que después del 7 viene el 8? Y mira lo que dice Romanos 8, versículo 1. Y te voy a pedir por favor que lo resaltes en tu Biblia y que le saques una foto y que lo subas a las redes o lo que quieras. Pero mira lo que dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y esta es la declaración de victoria más gloriosa que hay en nuestra Biblia. Porque ¿sabes cuál es la diferencia? Que antes el pecado tenía que ser castigado. Pero ahora el pecado fue castigado en Jesús. Y ya no hay condenación para tu vida. Ahora, ¿esto qué significa? No significa que ahora puedo pecar sin que hayan consecuencias. No, porque las consecuencias van a seguir apareciendo. Si vos haces las cosas mal, las consecuencias van a seguir apareciendo. Si vos tomás malas decisiones, las consecuencias van a seguir apareciendo. Pero hay una diferencia enorme. Y es que hay alguien que pagó tu condena eterna, que es Jesús. Entonces, si vos estás en Cristo, y esto escúchame bien, si vos estás en Cristo y tomaste una decisión, hiciste algo que no coincide con lo que Dios dice, yo quiero decirte algo, no perdiste tu posición. No perdiste tu identidad. Lo único que te pasa y lo único que te pasó es que todavía no despertaste a la realidad de quién sos en Él. Y el Espíritu Santo te está despertando para que empieces a vivir conforme a quién realmente sos. A quién realmente sos en Él. Dice versículo 2, y porque ustedes pertenecen a Él, y esto es más glorioso todavía, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ya no sos un esclavo del pecado. Antes de estar en Cristo no tenías otra alternativa que pecar, pero ahora que estás en Cristo no estás obligado, no estás obligada a pecar. Ya el pecado no te domina, ya el pecado no es tu amo, ya el pecado no es tu Señor. El tema es que quizás tu mente no se enteró todavía. Hay una anécdota que tampoco me la acuerdo bien, pero no importa, sirve para el caso, de una mujer en la época de los esclavos en Estados Unidos. La voy a parafrasear, ¿sí? Pero créanme que es más o menos como lo que yo les cuento, que se había dictaminado que se había abolido o terminado la esclavitud. Y esta mujer estaba confundida porque quien era su amo le decía que eso no había pasado. Y cuando iba y hablaba con otras personas, esas otras personas le decían que ya está, ya la esclavitud no existía más, que ya no era más por ley. Y esta mujer decía, entonces no entiendo, ¿soy esclava o no soy esclava? Y esta es la disyuntiva en la que muchas veces estamos como cristianos. De decir, pero entonces no entiendo. La Biblia me dice que yo ya no soy esclavo del pecado, pero me pasa esto. Es que hay algo que se llama carne y la solución, y este es el final del mensaje, pero la solución que la Biblia le da a la carne es crucificarla. No dice mejoren la carne, traten con la carne, cruz. 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 Es la única salida, es la única respuesta de Dios, la cruz. Entonces, versículo 3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Y yo quiero declarar sobre tu vida que Dios va a hacer lo que vos no podés hacer. Dios va a hacer lo que tus circunstancias no pueden hacer. Dios va a hacer lo que tu familia no puede hacer. Dios va a hacer lo que vos no podés hacer, porque Él se caracteriza por hacer lo que nosotros no podemos hacer. El tema está en que dejemos de intentar hacer lo que solo Dios puede hacer. Porque si seguimos creyendo que podemos hacer lo que solo Dios puede hacer, lo que nos va a pasar es que nos vamos a pasar toda nuestra vida perdiéndonos de experimentar el poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural, divino y soberano de Dios. Dice, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, los pecadores. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ese mal hábito con el que estás luchando no te domina. No tiene derecho a dominarte si estás en Cristo. No lo tiene. No lo tiene. Y si hay algo dentro tuyo que te hace sentirte incómodo, te hace sentirte incómoda con eso que está presente en tu vida, es porque hay una naturaleza nueva, por eso te incomoda. ¿Sabes cuándo es preocupante? Cuando te da lo mismo. Cuando te da exactamente lo mismo, ahí sí yo necesito ser claro y necesito ser serio y decirte que ahí sí es preocupante.
Si no se despierta en tu corazón urgencia e incomodidad frente al pecado, entonces estamos en otro problema. Es otro problema del que no estamos hablando hoy. Pero para aquel que está en Cristo, el pecado lo incomoda. El pecado le repugna. No es algo que vos decís, bueno, me da lo mismo, lo manejo como puedo. No, si estás en esa, yo quiero decirte que vengas a Cristo, por favor. Porque no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida que no sea Jesús. Y repito, tengo la obligación de decírtelo. Porque lo cierto es que nunca se va a tratar de un tema de distancia. Dios siempre va a estar disponible, pero el tiempo pasa. El tiempo pasa. Bueno, de repente se puso tensa la cosa. Dice, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Y acá viene la clave de lo que quería compartirte hoy. Dice que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Dónde está la clave de todo esto? ¿A quién seguís? Si vas a seguir a tu carne o si vas a seguir al Espíritu dentro tuyo. Si vas a seguir tu naturaleza vieja o si vas a seguir la naturaleza que recibiste en Cristo Jesús. Porque la naturaleza vieja sigue ahí, está ahí. Y todos los días se despierta y es pesada y es molesta, como ese amigo que tenés. Pero lo cierto es que ahora recibiste un nuevo corazón. Y que ya esa naturaleza que antes te dominaba, ahora no te domina. Ahora no te domina. La carne ya no tiene dominio sobre vos, no tiene derecho legal sobre vos. El pecado no tiene dominio sobre tu vida. Y ¿sabes qué? Ahí el apóstol Pablo dice que somos libres. La palabra libres, ser libre, es una palabra griega que es eleuteros. E-L-E-U-T-H-E-R-O-S, como el capítulo de Los Simpsons. Este concurso está arreglado. Bueno, eleuteros es muy interesante porque es una palabra que hoy en día usan los griegos y significa la libertad de moverse por donde uno quiere. O sea, libertad para moverme por donde yo quiero. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en Juan 10, dijo que Él es el buen pastor? Dice, y que los que vienen a mí entrarán y saldrán y hallarán buenos pastos. Eso está en Juan 10. Y se acuerdan también en Génesis cuando después de que Adán y Eva pecan, ¿qué pasó con el árbol de la vida? Dios, ¿qué hizo? Restringió el acceso. O sea, el ser humano no tenía libertad de moverse por donde quería. Es decir, antes de Cristo, vos no eras libre para hacer lo que realmente querías. Ahora que estás en Cristo, sí. Tenés libertad para no seguir los impulsos de tu carne. Tenés libertad para no hacer esas cosas autodestructivas a las que la carne te está impulsando a hacer. Tenés la libertad. Antes no lo tenías, pero ahora estás en Cristo y tenés la libertad para no hacerlo. Sos libre. Entonces, lo que yo necesito ahora es usar bien esta libertad que recibí. Porque a veces como cristianos entendemos mal esta verdad y este principio. Y no entendemos para qué se nos dio la libertad. No es que ahora, repito, podés pecar sin que pase nada y puedo pecar tranqui, qué bueno. No, porque alguien que nació de nuevo, vuelvo a repetirte, no quiere saber nada con el pecado, porque el pecado te esclaviza. El pecado te esclaviza. Esta libertad que vos recibiste, el apóstol Pablo es muy claro en decir que necesitamos usarla bien. La pregunta es esta, en esta libertad que nosotros recibimos, ¿cómo estamos caminando? ¿Seguimos a la carne o estamos siguiendo al Espíritu? Porque caminar con Dios no tiene que ver, vuelvo a repetirte, con una lista de cosas que tenés que hacer y una lista de cosas que no tenés que hacer. Tiene que ver con una vida que te fue impartida y con un espíritu que está dentro tuyo y que te guía. Y ¿sabes qué? No hay nada más glorioso que cuando empezamos a ser sensibles a la guía del Espíritu Santo dentro nuestro. Porque eso cambia nuestro caminar con Dios. Lo cambia absolutamente. Es una vida dinámica, es una vida que está bueno vivir. Es una vida que es sorprendente, porque déjame decirte que cada vez que seguís al Espíritu Santo, de alguna manera Él te va a sorprender. De alguna manera Él te va a sorprender. Ahora, en Romanos 6, versículo 12 al 13, el 12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. El 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Y esto también es interesante porque Dios dice, agarra en su cuerpo, es decir, agarra tu mente, agarra tus ojos, agarra tu boca, agarra tu cuerpo y no permitas que esté gobernado y controlado por la carne. No lo permitas. No lo permitas. O sea, si Dios está diciendo que no lo permitas, es porque podés no permitirlo. Es porque podés no permitirlo.
Pero hasta que no te animes a no permitirlo, no lo vas a experimentar. ¿Me siguen a lo que voy? ¿Por qué? Porque la carne sigue dentro tuyo y la carne fue entrenada en la maldad. Entonces siempre va a querer hacer las cosas mal. Es una cuestión de hábito. Es una cuestión de hábito. Le pongo un ejemplo. Supónganse que yo hoy en día estoy acostumbrado a predicar con un micrófono de mano, ¿no? Pero hay otros micrófonos que son los que son de vincha, ¿no? Micrófono de vincha. Que vos, en ese caso, si yo tendría un micrófono de vincha, tendría las manos libres. Les puedo asegurar que yo no sabría qué hacer con las dos manos libres, porque hoy en día estoy acostumbrado a tener un micrófono de mano. De la misma manera, nuestra humanidad está acostumbrada a hacer las cosas mal. Entonces, de repente, vos naciste de nuevo, resucitaste en Cristo, recibiste una nueva naturaleza y vos venís acostumbrado a hacer las cosas mal. Pero ahora tenés que habituarte a la nueva naturaleza que recibiste. Y eso es el glorioso privilegio de caminar con Cristo. De que empezamos a cambiar nuestros hábitos. Pero no los empezamos a cambiar desde el lugar en el que el mundo propone que cambiemos nuestros hábitos. Los empezamos a cambiar desde el Espíritu, sabiendo que ahora estamos respondiendo a una nueva naturaleza. Entonces, quiero ir a lo que quiero ir. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo, versículo 13, se convierta en un instrumento del mal para servir el pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Entérate que resucitaste. Entérate que resucitaste. Resucitaste. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces quiero pedirte algo esta noche. No sigas viviendo como si fueses un esclavo o una esclava del pecado. No sigas viviendo como si no hubieses resucitado, porque ya resucitaste. Ya resucitaste y la vida de Dios te fue impartida. Y cerramos con esto, Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5:13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahí cuando dice no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, lo que significa en el original ahí, ¿saben qué es? Que tu libertad no se convierta en la base de operaciones para la carne. Que no se convierta en la base de operaciones para el pecado. Sino que dice... ¿Dónde me quedé? Dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Por qué? Porque la carne es absoluta, completa y totalmente egoísta. La motivación de la carne es egoísta, siempre. ¿Sabes qué? La carne te va a llevar a vivir un estilo de vida en el que solo te importás vos. En el que solo mirás por vos y solo se trata de vos. Y solo se trata de cómo vos te sentís y solo se trata de lo que a vos te pasa y solo se trata de vos. Es el estilo de vida que empezaron a vivir Adán y Eva después de que comieron del fruto de ese árbol. ¿Qué fue lo que Adán le respondió a Dios cuando Dios le pregunta ¿dónde estás? ¿Qué le dijo? Tuve miedo. O sea, se trataba de él. Yo tuve miedo, yo sentí vergüenza, yo me vi desnudo. La carne te va a llevar a vivir un estilo de vida en el que vos sos tu centro. Pero el Espíritu te hace vivir una vida en la que Cristo es el centro. Y lo glorioso de esto es que cuando tu vida gira en torno a vos, llega un punto que tu vida se vuelve pesada. Llega un punto que tu vida se vuelve tediosa. Pero cuando Cristo es el centro, la vida cobra sentido. ¿Te puedo decir algo? Si vos sentís hoy que nada en tu vida tiene sentido, sacate del centro y deja que Cristo sea el centro. Porque Él le da sentido a todo. Cuando no encontramos sentido es porque tenemos un problema de centro. Tenemos un problema de centro, tenemos un problema de centralidad, porque el sentido se lo da a Cristo, porque todo fue creado por Él y para Él. Y todo lo que no es para Él no termina teniendo ningún sentido, porque fue creado para Él. ¿Me siguen, no? Por eso, Gálatas 5:14, y ya con esto sí vamos cerrando. Antes de continuar, les quiero agradecer por su atención. Les quiero agradecer por estar ahí escudriñando en la palabra. Déjame decirte que Dios te recompensa por eso. Dice al contrario, versículo 13, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Por qué? Porque la libertad que te fue impartida y la naturaleza que recibiste es
para que ahora la pongas al servicio del amor, porque el amor siempre te va a llevar a hacer cosas que sean buenas para vos y para otros. Siempre. Siempre que vos hagas algo que es malo para vos y que es malo para otros, responde al egoísmo, responde a la carne. Pero siempre que vos hagas algo que es bueno para vos y que es bueno para otros, estás respondiendo a la naturaleza de Cristo en vos. Siempre. Siempre. Dice 14, pues toda la ley se puede resumir en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes cuál es el problema? Es que el que no está en Cristo ni siquiera se ama a sí mismo. Por eso no puede cumplir esto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos llenos de gente y rodeados de gente que no se ama. Por eso Jesús dijo, miren, les doy un nuevo mandamiento. Ya no amen como se aman a ustedes mismos, amen como yo los amé. Porque el amor de Jesús en vos restaura tu amor para con vos y restaura tu amor para con las personas. Cuando vos recibís el amor de Dios, te puedo asegurar que te vas a empezar a caer bien. Te puedo asegurar que te vas a empezar a caer bien. Porque el amor de Dios viene y sana y restaura tu interior. Y lo hace para que puedas también extender amor a otros. Versículo 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se van a dejar llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Deja que el Espíritu te guíe y ahí la carne no va a gobernar. Donde el Espíritu gobierna, la carne no gobierna. Donde el Espíritu gobierna, la carne no gobierna. Donde la carne gobierna, el Espíritu no gobierna. Lo voy a volver a repetir. Donde el Espíritu gobierna, la carne no gobierna. Donde la carne gobierna, el Espíritu no gobierna. La pregunta es, ¿quién va a gobernar? Porque dependiendo quién vaya a gobernar, van a ser los resultados. El gobierno, por ejemplo, de una nación puede determinar cómo va a ser el estilo de vida en esa nación. De la misma manera, el gobierno en tu vida va a determinar qué frutos y qué resultados vas a tener en tu vida. Por eso la pregunta es, ¿quién gobierna? Y en las áreas de tu vida decir, ¿acá está gobernando la carne o está gobernando el espíritu? ¿Está gobernando la carne o está gobernando el espíritu? Y tomar una decisión y dejar que el espíritu gobierne. Versículo 14, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Ves? Cuando vos te encontrás en esa encrucijada es que hay una guerra dentro tuyo. Hey, date cuenta que estás en guerra. Si sos cristiano, estás en guerra. Y esa guerra es con tu carne. Hay una guerra. Hay una guerra. Pero mirá el versículo 18. Dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y ahí cuando dice cuando el Espíritu los guía, significa cuando el Espíritu está liderando. Cuando el Espíritu está liderando, entonces ya no estás obligado a vivir como vivías antes. Porque el Espíritu te hace libre. Entonces acá viene, y esto era a lo que quería llegar, pero ya cerramos. El 19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o como dice la Reina Valera, manifiestas son las obras de la carne, dice, los resultados son más que claros. Y acá empieza una lista extraordinaria. Dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Esto me hace acordar al video del nene que predica, que dice homosexuales. Bueno, es genial. Dice pasiones sensuales. El 20. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Falta que alguien diga presente. Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, dice, miren, cuando la carne gobierna, todo esto pasa. Todas estas cosas que ustedes ven acá son el resultado de que la carne está gobernando. Dice, permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y acá esto es importante. Porque cuando ahí dice cualquiera que lleve esa clase de vida, se está refiriendo a alguien que vive ese estilo de vida. No a alguien que ocasionalmente pudo cometer algo de lo que se menciona ahí. ¿Me siguen, no? O sea, lo que Pablo está diciendo es, mira, si alguien tiene ese estilo de vida, es porque no tiene la vida de Dios dentro suyo. Es porque el reino de Dios no llegó a esa persona. Por eso tiene ese estilo de vida. Pero vos estás en Cristo y ese no es el estilo de vida que te va a caracterizar a vos.
ese no es el estilo de vida que te va a caracterizar a vos, porque la vida de Dios está dentro tuyo. No es simplemente porque no lo haces porque no lo podés hacer. No lo haces porque hay algo dentro tuyo, que es el Espíritu Santo, que te incomoda y que te dice que no, y que no lo querés hacer. Repito, es un tema de naturaleza. 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y acá es interesante porque dice que es el fruto. El fruto es un solo fruto. Es un solo fruto que tiene diversas manifestaciones. Y dice amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas porque nada le gana al fruto. Nada le gana al fruto. Nada. ¿Y sabes lo que necesitamos? Más cristianos que estén dando fruto. Porque ¿sabes qué es lo que va? Y acá empezaba lo que te quería compartir hoy, pero lo cerramos. ¿Sabes qué es lo que va a marcar la diferencia? Una iglesia que es fructífera y que revela el carácter de Cristo. El poder está buenísimo. Las manifestaciones sobrenaturales están buenísimas. Los milagros son gloriosos. La profecía es extraordinaria. Pero déjame decirte que nada de eso reemplaza al fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es lo único que el ser humano no puede producir separado de Cristo. Porque te puedo asegurar que si nosotros basamos nuestro cristianismo simplemente en manifestaciones de poder, el mundo está lleno de manifestaciones de poder falsas. Lleno. Pero ¿sabes qué es lo que no tiene el mundo? Vida. ¿Sabes qué es lo que no tiene el mundo? Cristo. Y Cristo se expresa en el fruto. Cristo se expresa en el fruto. Por eso yo oro que tu vida sea destacada y caracterizada por el fruto, por el carácter de Cristo revelado a través de tu vida. Y no únicamente por el poder. El poder va a estar, pero siguiendo al fruto. Siguiendo al fruto. La Biblia está llena de hombres en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, que querían el poder sin querer a Cristo. Querían los milagros sin querer a Cristo. Querían la unción sin querer a Cristo. Y déjame decirte que nunca salió bien eso. Pero cuando vos querés a Cristo y cuando vos vas detrás de Cristo, todo eso viene. Todo eso se manifiesta, pero no es lo central. Porque el poder fue dado para testificar de Cristo. Para testificar de Cristo, para que la gente conozca a Cristo y para que la gente nazca de nuevo y reciba la vida de Dios. Por eso oro sobre tu vida, que se produzca mucho fruto. Oro sobre vos en esta noche, que el Espíritu Santo empiece a gobernar en las áreas de tu vida que hasta ahora está gobernando la carne. Oro en el nombre de Jesús, que esa naturaleza gloriosa y eterna que recibiste se haga evidente a través de tus palabras, se haga evidente a través de tus acciones. Oro en el nombre de Jesús, que esa batalla y esa pelea interna que vos estás viviendo y que vos estás sintiendo, puedas ver y puedas darte cuenta que ya está vencida, que ya fue ganada. Que lo único que tiene que ocurrir es que el Espíritu Santo empiece a gobernar. Soltá el gobierno, soltá el control, soltá el señorío. Porque el único que es Señor, el único que es Rey es Jesús. Y el señorío y el gobierno que Él nos da siempre es en línea a que Él nos gobierna y a que Él nos señorea. Padre, gracias. Gracias porque los que recibimos el regalo de la gracia y de la justicia reinaremos en vida, como lo dice tu palabra. Sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todo mal hábito. Señor, gracias porque sabemos que no se trata de nuestra fuerza, se trata de tu Espíritu en nosotros. Por eso oro sobre cada joven en este lugar, que esa batalla interior que estás librando, puedas darte cuenta que Jesús la ganó en la cruz. Tu carne necesita cruz, no mejoras. No tratarla, no anestesiarla, necesita la cruz. Y cada día aprender a que el Espíritu Santo haga morir en nosotros todo aquello que nos destruye y que destruye a otras personas. Padre, gracias. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso fue todo por hoy.